reflexión de hoy. Amigos míos, hay una vieja frase que se le atribuye a un pensador que dice desechar las ilusiones y prepararse para la lucha. Creo que la frase es pertinente para el inicio de esta reflexión. En esta lucha que hemos dado para detener el autoritarismo en Venezuela, hemos tenido éxitos y muchos fracasos. Y muchos fracasos, o muchos de esos fracasos, son derivados del llamado inmediatismo. Primer fracaso que yo pudiera mencionar, en el año 2002, cuando Hugo Chávez había renunciado a la presidencia de la República, Luis Michelena tenía 65 diputados del MBR que estaban dispuestos a acompañar una transición sin Chávez en el poder. Esa noche yo pude conversar en varias ocasiones con el comandante general del ejército, el general Efraín Vázquez Velasco, quien era la cabeza del llamado golpe de Estado, el desconocimiento en contra de Hugo Chávez, diciéndole: Michelena quiere hablar con usted. Por mi amistad con Michelena y mi amistad con Efraín pude servir de puente, sin tener la cualidad para eso, pero pude servir. Efraín no quiso atender la llamada de Michelena y la noche siguiente o el día siguiente nombran a Carmona presidente de la República. Carmona disuelve la Constitución, Carmona disuelve el Congreso o la Asamblea Nacional, Carmona se autocorona como Napoleón Bonaparte en Francia. Eso evidentemente al tercer día llevó al absoluto fracaso, porque había una salida constitucional que era, con esos diputados que tenía Michelena, lograr una mayoría en la Asamblea Nacional y nombrar al doctor Rincón, que era presidente del Tribunal Supremo de Justicia y había aceptado ser presidente transicional para en 30 días convocar a una elección. Se perdió el esfuerzo del 2002 que costó 19 muertos. Y así ha ocurrido posteriormente. Quizá el momento más cercano fue en el año 2015, cuando se gana abrumadoramente la Asamblea Nacional. La Asamblea se instala en el 2016 y un año después habían elecciones de gobernador y alcalde y un año después, en el 2018, había elección presidencial. Lo que había era que volverle a ganar las elecciones, porque se estaba ganando las elecciones. Y se decidió la guarimba, se decidió el conjunto de hechos que nos llevaron al desastre que tuvimos hasta el 21 de noviembre, que todavía estamos viviendo las calamidades del mal manejo de los problemas del país por parte de la oposición. Hoy, el elemento Barinas ha metido un aire, bueno, me parece muy positivo, a la oposición venezolana y le ha dicho, si se unen, la experiencia Barinas dice, si se unen, pueden ganar las elecciones con este Consejo Nacional Electoral, con estas Fuerzas Armadas y con el abuso de Nicolás Maduro de los recursos públicos en una campaña electoral. Pero entonces ya comenzamos a tratar de acortar los tiempos. Ya Guaidó nos dice entonces, no, ahora un plebiscito, pero ya, una elección la semana que viene, pero ya. Nada de eso está en la Constitución. No hay diálogos en México en este momento operando que nos permitan decir que se pudiera llegar a un acuerdo mexicano para tener una elección presidencial este año o para tener un plebiscito, como lo ha dicho el señor Guaidó. Entonces, vuelve y hago el alerta, y sé que el alerta puede ser no agradable para muchos de los que me escuchan, pero como he vivido toda la experiencia desde el 2000 hasta ahora, luchando en contra del autoritarismo en Venezuela, he conocido y he vivido cada paso donde la inmediatez nos ha llevado al fracaso. Entonces le pido a ustedes, que son la opinión pública, que por lo menos incorporen en sus reflexiones
la cronología, la crónica de todos los errores que hemos cometido, para no comenzar a pensar que tenemos el mandado hecho y que en Barinas lo barrimos. En Barinas ellos sacaron el 40%. No es que desaparecieron del mapa, no es que no existen, sacaron el 41%, que se les ganó por 10 puntos. Sí, se dieron condiciones de unidad. Ahora la pregunta es, ¿hay unidad en este momento en la oposición venezolana como para lanzarse a una posibilidad de derrotar a Maduro? Primero en cosas de las que dice Guaidó que no existen. No existe un plebiscito, no existe una elección adelantada en Venezuela, y eso pudiera conducirnos a nuevas decepciones. Yo no digo quedarnos de manos cruzados o de brazos cruzados para llegar al 2024. Digo que hay que hacer demasiadas cosas y queda poco tiempo para resolver el problema de la unidad, para resolver el problema de las candidaturas únicas. Porque en nuestra oposición, ayer me decía un amigo, el que respira, aspira. Y es verdad. En nuestra oposición, tú dices ahorita quiénes quieren ser presidentes de la República y por lo menos 10 o 15 van a brincar diciendo que quieren ser presidentes de la República. En nuestra oposición, usted dice quiénes son los que toman las decisiones y probablemente el G4, que ya es un esqueleto de lo que era en el 2015, una anémica, un anemio, un instrumento anémico de lo que era en el 2015, probablemente quiera tomar las decisiones. ¿Y a dónde nos llevaría todo eso? A la división y al fracaso. Las canas en la cabeza de una persona no son de gratis. El aprendizaje tiene que llevarnos a algún sitio, tiene que llevarnos a saber que la experiencia de esa se aprende, de la experiencia se aprende a no cometer los mismos errores y buscar caminos viables, objetivamente viables, metas conquistables, objetivamente conquistables, y no volver al mundo de las emociones y al mundo de los pájaros preñados, que ya hemos vivido desde el 2017 bastante pajarito preñado, desde los golpes de Estado hasta la invasión del señor Trump de tropas norteamericanas a Venezuela, hasta la operación Gedeón y los drones. Bastante pájaro preñado le han metido en la cabeza al venezolano como para que no hayamos aprendido, o hayamos aprendido, que es mejor pisar firme a tierra, razonar qué es lo que nos conviene, cuál es la mejor ruta para ponerle fin a la crisis venezolana. Ojalá y no nos volvamos a dejar llevar por el inmediatismo. Sé que estas reflexiones no son agradables para muchos, pero hay que decirlas porque si no se llama la atención, volvemos a cometer los mismos errores del pasado. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos.